Seguro que si llegaste hasta este video impresionado o te llamó la atención el título que tiene que ver con monetizar podcast es porque o tienes un podcast o estás interesado en crear uno. Quédate en este video porque en el día de hoy te voy a dar técnicas avanzadas para que aprendas o puedas preparar tu podcast para que comiences a ganar dinero. Yo soy Robert Sasuki de robertsazuki.com y vamos a comenzar inmediatamente con hablar de esto sobre monetización, sobre maneras de monetizar, aunque tengo otro video donde converso sobre maneras de monetizar. De hecho, te voy a dejar la tarjetita por acá para que no te lo pierdas si quieres conocerlo y luego si quieres completas este video donde te enseño a preparar tu podcast para eso. Cuando hablamos de monetizar, estamos hablando de hacer dinero con nuestro podcast. La creencia tradicional es que, o lo popular, o lo que viene de los medios tradicionales, es que podemos monetizar o debemos monetizar nuestros podcasts como lo hacen los medios tradicionales, es decir, con anuncios de terceros, de marcas y compañías. La realidad es que se puede monetizar mucho mejor un podcast de muchas otras maneras. Esa es la realidad. La monetización con anuncios insertados automáticos, la monetización con marcas externas es muy poco frecuente y de hecho quienes aprovechan ese gran porcentaje económico de ganancias a través de comerciales de terceros son el 1% o es el 1% generalmente de los podcasts que existen en el mundo. Lo que quiere decir que la mayoría de nosotros no necesariamente monetizamos con anuncios de terceros, sino que lo hacemos con anuncios o menciones de cosas que nosotros creamos y que ofrecemos a los demás. Eso para que lo tengas claro. Y bueno, es importante que sepas esto. No basta con que tengas un buen podcast y hayas hecho un buen trabajo con tu podcast. No basta para monetizar. Eso no basta. Es una parte importante tener un podcast hecho con criterios de calidad, con estrategia, bien pensado, con un nicho identificado y demás. Es sumamente importante, pero eso no garantiza que tú monetizas tu podcast. Para monetizar hace falta algo más. Sobre todo conocer o desarrollar estrategias de posicionamiento de ese podcast y muchos otros elementos que vamos a conocer a continuación. Aclararte también para que tengas en cuenta que el podcast lo podemos utilizar como un producto en sí mismo. Es posible, hay podcasters y hay personas que monetizan directamente su podcast con donaciones o con financiación para sostener el proyecto. De hecho, también son parte de la minoría los que lo hacen. Pero la mayoría utilizamos nuestros podcasts como un medio para nosotros darnos a conocer y dar a conocer lo que ofrecemos, ya sea parte del podcast o fuera del podcast, para las personas que nos escuchan. ¿Ya? Entonces, ¿el podcast puede ser un producto? Sí, puede ser un producto, pero generalmente el uso que más hacemos los podcasters de este medio o de esta plataforma es utilizarlo como un medio que nos ayuda a promover lo que tenemos que ofrecer. Y dentro de todas las maneras de monetización que puedan existir, la base del éxito de la monetización de un podcast reside en la comunidad, reside en crear una comunidad. Porque vamos a ver, imagínate que tú quieres anunciar tu podcast con anuncios de terceros, lo que me parece una opción. Y sí, logras que algunas marcas te patrocinen o quieran o se interesen en patrocinar tu podcast. Esas marcas te van a pedir descargas o streamings o streams o reproducciones. ¿Dónde están si no tienes a quién ofrecerle tu podcast? O si nadie escucha tu podcast o si muy pocas personas lo hacen. Y es ahí la importancia de tener, antes de querer monetizar, alcance suficiente para, si quieres monetizar con anuncios de terceros, lo puedas hacer, pero si quieres monetizar con tus propios anuncios de tus plataformas, de tus productos o servicios, también lo puedes hacer. Lo que en resumidas cuentas nos lleva a la conclusión otra vez de que primero tenemos que trabajar en crear contenido para crear una comunidad lo suficientemente estable
que podamos conocer sobre todo, para que a la hora de nosotros elegir una manera o varias maneras de monetizar nuestro programa, tengamos a quién ofrecerle o tengamos cómo justificar esa inversión que hacen marcas y empresas, perdón, en nuestra producción y que vean un retorno. Porque también, vuelvo y te aclaro o te menciono otra cosa más, ninguna empresa o marca querrá invertir promoción en un podcast si ese podcast no tiene engagement o no tiene o no genera el suficiente compromiso entre las personas que escuchan ese podcast para moverlos a comprar o a adquirir un producto o servicio que ofrece esa marca. Lo que en marketing llamamos un retorno de la inversión. Ninguna marca invierte en patrocinar a un podcast si no se le garantiza un retorno de la inversión. El dinero no se va a quemar, no lo van a quemar. Van a hacer un uso prudente de él. Y de ahí que han venido quejas. Incluso el año pasado me comuniqué con algunas marcas que me dieron la queja públicamente de que habían quemado dinero con muchos influencers que a ellos les pagaban dinero para hacer menciones y no había conversión, no había retorno de esa inversión, perdieron su dinero. Si nosotros queremos tomarnos esto en serio, esto de monetizar nuestro podcast, tenemos que crear los contenidos, pero también necesitamos crear una comunidad para luego poder a esa comunidad ofrecerle de manera directa o lo que tenemos nosotros para ellos o lo que tienen otros terceros a través de nuestro podcast para ellos. ¿Ya? ¿Por qué paga un usuario? ¿Por qué paga? ¿Por qué pagas tú? Piénsalo tú como consumidor. ¿Qué significado tiene para nosotros eso que compramos? Por ejemplo, imagínate que tú dices, yo quiero monetizar mi podcast con un curso online que tengo. Bien, me parece bien. ¿Qué significa ese curso o qué debería significar para la persona que compra ese curso eso, esa compra? ¿Qué debe significar? ¿Que simplemente adquirió un curso o que hay un resultado que si esa persona hace el curso puede conseguir? Esto también es importante porque esta pregunta, afinar esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, nos ayudará a elegir una manera de monetizar que vaya más acorde con lo que nosotros deseamos provocar en las personas que compren eso, en el caso de que sea nuestro producto o servicio. Entonces, si yo digo, bueno, yo soy educador y me gustaría hacer cursos online porque sé enseñar, me parece muy loable, me parece muy bien, pero ¿cuál es el beneficio para ese usuario que compra tu curso? ¿Qué va a lograr ese usuario comprándote tu curso? ¿Qué va a lograr para él el curso? Tú dices, bueno, bueno, el curso es sobre cómo aprender a pintar y entonces eso va a hacer que la persona desarrolle su creatividad, que el usuario viva mejor porque tiene una válvula de escape que es el desarrollo de ese arte que es la pintura, puede vivir de la pintura. Bueno, eso tú tienes que tenerlo claro, cuál es el resultado que provocaría el que un usuario te compre a ti un producto o un servicio que tú quieras ofrecerle. ¿Para qué? Para que a la hora de nosotros hacer las menciones en nuestro podcast o hacer el anuncio de eso que queremos ofrecer, podamos hacerle comprender al usuario cuál es el valor detrás del producto o servicio, no necesariamente el precio. Una cosa es el valor y una cosa es el precio y otra cosa incluso es el costo. En este caso, el precio es lo que cuesta el curso, pero el valor es lo que va a significar para la persona que lo compre. Y nosotros cuando hacemos menciones en nuestro podcast debemos siempre apuntar al valor que estamos aportando con lo que estamos ofreciendo. Si los usuarios del podcast o la audiencia no entienden el valor o no perciben el valor que tú le estás dando más allá de ese curso o al adquirir ese curso o ese producto o servicio, el que sea, pues es difícil que te compren. La gente no compra por comprar. Bueno, puede que aparezca una persona en tu comunidad que te quiera mucho o que tu podcast le haya significado mucho, el podcast en sí, con el contenido gratis, y tome la decisión de pagarte o de donarte dinero o de simplemente apoyarte económicamente en todo lo que tú haces porque confía en ti. Perfecto, pero eso es una pequeña minoría.
puede que aparezca una persona de vez en cuando con esas características. La realidad es que para que las personas abran su billetera y paguen, tienen que percibir el valor que tiene el adquirir eso que tú quieres ofrecerme. Y estoy hablando de la manera que sea, incluyendo Patreon, incluyendo artículos promocionales, lo que sea que tú vendas. Las personas deben entender o percibir cuál es el valor que hay detrás de lo que tú me quieres vender para yo decidir si te compro o no te compro. Y bueno, a la hora de comprar, nosotros, las personas como consumidores y el consumidor, generalmente vamos por fases. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos buscando en internet, o en el caso tuyo, que buscas en internet, o tu audiencia, un contenido, digamos, bueno, yo estoy buscando podcast de psicología, y se mete a Google o se mete a YouTube y escribe podcast de psicología. Imagínate que aparecen unos cuantos podcasts. Esa persona entra a cada uno de esos podcasts para escuchar uno que otro episodio, para ver cómo es, para ver cómo se maneja el locutor o el podcaster. Imagínate que se queda con el tuyo y dice, me gusta cómo esta persona habla, me gusta cómo presenta el tema y demás, yo me quedo con este porque lo entiendo mucho mejor. Esa primera fase en marketing se ha denominado la fase de descubrimiento, dentro de lo que nosotros también llamamos en marketing la ruta del consumidor o el customer journey. Es cuando las personas te descubren, ya sea a través de un podcatcher, que es un reproductor de podcast, ya sea a través de búsquedas en Google, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través del boca a boca, que otra persona lo ha recomendado, por ejemplo. Bueno, te ha descubierto. Ese es el primer paso. Y nosotros tenemos que saber que debemos crear contenidos para que esos contenidos sean encontrables, es decir, contenidos que la gente ya esté buscando en internet y que pueda el contenido que tú haces responder a esa búsqueda. Porque a veces nosotros creemos que es hacer contenido porque sí. Bueno, a mí me gusta tal tema o yo manejo tal tema, yo voy a hablar de esto porque yo sé hablar de esto. Yo te preguntaría, ¿las personas están buscando ese contenido? Y hay maneras de saberlo. Ya, tú te vas, por ejemplo, a Google Trends, tú te vas al planificador de palabras clave de Google AdWords, tú utilizas o te descargas y te instalas la extensión de vidIQ o de, ¿cómo se llama este? Ya se me olvidó, que es parecido a vidIQ en YouTube, y tienen planificadores de palabras claves o buscadores y te dicen el volumen de búsquedas de palabras claves y demás, y tú te das cuenta, tú puedes saber lo que las personas están buscando sobre la temática que tú dominas. Y yo te pregunto, ¿los contenidos que tú estás haciendo responden a esas búsquedas? Porque en el caso de que no, ya hay que comenzar. Ya esa sería una primera técnica de manera informal que te daría para que comiences a corregir en tu podcast. Si tus contenidos nadie lo está buscando, nadie lo está encontrando. Y si nadie lo está encontrando, poca gente te está escuchando. Y si poca gente te está escuchando, entonces no estoy listo para monetizar porque ni tengo descargas o reproducciones suficientes o no tengo una comunidad suficiente y por ende las marcas no se interesarán en mí y por ende aún yo creando un buen producto o servicio no se va a vender. ¿Ya? Entonces la primera fase se llama la fase de descubrimiento. Hay una segunda fase que es la fase de consideración, que es cuando el usuario ya te escucha con cierta frecuencia, pero no solamente te escucha a ti, sino que trata de buscar otros podcasts o buscar información relativa a la que tú expones en tu podcast. ¿Para qué? Para compararla, para validar si de verdad lo que tú dices es cierto o no, o te lo estás inventando. Eso es lo que se llama la validación de experto. En la fase de consideración la persona comienza a generar confianza contigo y con el contenido que tú le presentas y también se genera credibilidad. ¿Ya? Entonces, ahí también en esa fase nosotros tenemos que pensar en que nuestros contenidos tienen que responder a esa fase. Quiere decir que si el contenido que yo ofrezco tiene como objetivo informar, formar o educar, esos contenidos son veraces. Hay fuentes que sustenten eso en otros formatos, en texto, en video. Agrégalos a las notas de tu episodio. ¿Para qué? Para que los usuarios en esa segunda fase de consideración puedan
a través de las notas de tu programa o a través de Google o cualquier otra fuente de información, contrastar o confirmar los contenidos que tú expones en tu podcast. Fíjate que todo esto es preparando tu podcast y todavía faltan las técnicas, así que no te puedes ir para que no te las pierdas. Bien, viene la tercera fase en la ruta del consumidor, que es la fase de decisión. En la fase de decisión es donde el usuario se da cuenta o se entera de que lo que tú estás ofreciéndole, sea de un tercero o sea propio, él o lo necesita o le llama la atención o le gusta o le interesa o percibe un valor en él. Y es en la fase de decisión donde el usuario, como su nombre lo dice, decide adquirir ese producto o servicio que va más allá del contenido gratuito que tú ofreces. Repito, sea tuyo o sea de un tercero. Es en esa fase, la fase de decisión. Es ahí donde él dice, sí, si esta persona es tan buena dando los contenidos que da gratis y en los cursos en los episodios que da, me da tan contenido tan profundo y tan bien hechos, o tan bien hechos, me gustan, simplemente. Me entretienen, si es de entretenimiento, pues este Patreon que tiene, pues yo decido pagarle para que lo siga haciendo, para yo seguir escuchándolo. O estas camisetas, o este libro, o estos cursos, la manera que sea, o esto que anuncia, o estas donaciones, yo lo voy a pagar porque yo entiendo que esta persona está haciendo muy buen trabajo, y no solamente por eso, sino porque ese trabajo que está haciendo con su podcast ya de por sí, siendo gratuito, a mí me beneficia. Esa es la fase de decisión. Y luego viene una cuarta fase que en algunos diagramas se presenta, en otros no, que es la fase de fidelización, que es donde el usuario se convierte en embajador de tu podcast y comunica tu podcast, lo recomienda, y ya no solamente tu podcast, sino también tu producto o servicio. Lo recomienda, aporta, colabora para que se mantenga y crece junto con tu marca, con lo que tú ofreces. Como te puedes dar cuenta, vender no es un proceso automático. Puedes tener el mejor producto frente a otros, en comparación con otros. Puedes ser el mejor profesional, tener el mejor título de todos, y eso no es suficiente para vender. Puedes tener un podcast incluso con miles de descargas y eso no es suficiente para vender. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, en un proceso natural, vamos por fase. No llegamos a un podcast, nos enteramos que vende una camiseta, nos gustó ese primer episodio y de repente compramos las camisetas. Puede que pase, pero es una excepción. La realidad es que tienen que darse una serie de procesos dentro de la persona hasta llegar a la decisión de si adquirir, en este caso pagando, eso que tú me tienes, que tú tienes para mí, que tienes para ofrecerme. Si entendemos esta ruta del consumidor, que también podemos diseñar nuestra propia ruta, porque puede ser que ya tú tienes mucho tiempo produciendo tu podcast y llegas a la conclusión de que no, en mi caso, a mí las personas me descubren y no pasan por la fase de consideración, sino que pasan por otra fase. Bueno, si tú conoces bien tu comunidad y cómo se mueven de una fase a otra y es diferente, construye y esquematiza tu propio Customer Journey, tu propia ruta del consumidor. Bien, ¿para qué? Para que vayas guiando con tus contenidos a los usuarios fase por fase hasta que ellos puedan tomar la decisión de adquirir eso de pago, que la decisión no queda en la compra, sino que vamos un paso más allá y vamos a convertirte a ti en portavoz de lo que yo estoy haciendo para que también tú me ayudes a crecer y yo te ayudo a ti también a crecer. En marketing hablamos de tasa de conversión. La tasa de conversión es un índice o es el porcentaje que resulta del total de personas que están comprometidos con tu podcast, que escuchan con recurrencia tu podcast. Pero la tasa de conversión es el porcentaje de personas que entran en la fase de decisión o en la fase, en este caso, de adquisición o de compra. ¿Ya? Entonces, una tasa de conversión, por ejemplo, si tú tienes 1000 suscriptores o no 1000 suscriptores, vamos a ponerlo 1000 personas que de manera recurrente descargan los episodios o que descargan todos los episodios de tu podcast. Digamos que ese número son 1000 personas.
Si de esas 1000 personas a la hora de tú ofrecer o hacer mención en tu podcast de lo que tú ofreces, producto, servicio, academia, como sea que le llamemos, producto, servicio, te compran 30, entonces hacemos una regla de 3 o sacamos el porcentaje de cuál es el porcentaje en base a 1000 suscriptores de 30 o al revés. Bueno, la tasa de conversión sería en este caso un 3%. Ya tú has identificado por lo que estás anunciando y por las últimas ventas que has realizado sobre eso que ofreces, que tu tasa de conversión al momento o tu última tasa de conversión, cuando tú ofreciste ese producto o servicio en tu podcast, fue de un 3%. ¿Ya? Y con eso también nosotros podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tú dices, yo quisiera vender más, pero cada vez que yo vendo algo, la tasa de conversión sigue siendo un 3%. Bien, pues la opción si quieres vender más es una de dos. O mejoramos la estrategia con la mención que tienes para que aumente la tasa de conversión o el índice de conversión de un 3% a quizás un 5 o un 10. O aumentamos la cantidad de personas que escuchen tu podcast para que, aun siendo el índice de conversión un 3%, sean más los compradores. Es decir, si yo duplico la cantidad de personas que escuchan mi podcast de 1000 a 2000, aún teniendo el mismo 3% de conversión, ya no tendría 30 compradores, sino 60. Y esa sería la realidad que tengo, y frente a esa realidad puedo tomar mejores decisiones si quiero crecer, si quiero monetizar más. En el tema de los anuncios o de las menciones, este es el término que generalmente manejamos en podcast. En inglés se le llama ad, popularmente se le llama anuncio. La realidad es que nosotros le llamamos menciones, y nosotros estamos convencidos, los que utilizamos esta estrategia para vender, de que la mención es la manera más efectiva en el podcast para tener un buen índice de conversión. El anuncio tradicional que tú y yo conocemos, que viene, o cuando digo tradicional, que viene de los medios tradicionales, que es el típico comercial grabado con efectos especiales y de todo, no funciona igual de bien que una mención en el podcast. No porque lo diga yo, sino porque así las investigaciones lo han demostrado. Lo que mejor funciona son menciones, que parecerían recomendaciones. Funciona también el branded content, que sería el asociar los contenidos de mi podcast a mi marca. Sin tener que anunciar nada, yo puedo desarrollar un tema en mi podcast, y en medio del tema o en algunos puntos del desarrollo del tema, hacer la puntualización de que, en mi academia, en tal sitio, aquí tú puedes comprar esto, si te interesa tener eso que yo tengo, lo puedes adquirir aquí. Eso es un branded content, o es también una mención que puede funcionar. Menciones que funcionan no solamente con lo que yo tengo para ofrecer, puede funcionar para productos o servicios de terceros, puede funcionar para afiliación, para afiliados. Ya, si yo estoy hablando hoy, por ejemplo, de un micrófono que utilizo y que recomiendo porque efectivamente me gusta y tiene tales o cuales características, yo puedo decir, bueno, pues para los interesados en adquirir este micrófono, yo les voy a dejar el enlace a Amazon para que lo compren. Y ese enlace es de afiliado. Es decir, yo gano una comisión si tú compras el micrófono, y sea con mi enlace o directamente yendo a Amazon, el micrófono te va a costar lo mismo. Así que si quieres ayudarme a mí a ganar esa comisión, pues utiliza mi enlace. Bueno, eso funciona en el podcast. Mientras más confianza nosotros generamos en el podcast con nuestro contenido y el valor que nosotros damos a nuestra audiencia, las personas sienten esa reciprocidad, esas ganas de tú me estás ayudando porque me estás aportando felicidad, en el caso de que mi podcast sea de entretenimiento. Estar informado o actualizado sobre ciertos temas, en el caso de que el objetivo de mi podcast sea informar. Estoy aprendiendo, si el objetivo de mi podcast es educar, pues entonces, ¿por qué no comprar? Si voy a comprar el micrófono, prefiero comprarlo con tu enlace de afiliado que comprarlo por mi cuenta, y así te ganas esa comisión, claro que sí. Entonces,
Las menciones funcionan muy bien frente a los anuncios de corte comercial tradicionales o que se utilizan en los medios tradicionales. Los anuncios insertados hasta el momento, en la época o en el tiempo en que yo estoy grabando este conversatorio, no solamente no funcionan lo suficientemente bien, sino que molestan. Molestan tanto como el anuncio insertado que puede aparecer en este video que te pone YouTube o en el banner que te puede poner debajo YouTube. Molestan. Entonces, si tú quieres la manera de siempre recordar al usuario que tú tienes algo para ofrecer tuyo o de otro y que con eso puedes sustentar este proyecto y puedes mantener a tu familia como tú quieras expresarlo, es convenciones. Definitivamente es convenciones. Ya, convenciones de tu boca, preferiblemente, que seas tú quien digas, quiero recordarte en este episodio que tengo tal cosa o tengo esto nuevo, los interesados vayan a esta dirección o vayan a la descripción del podcast para dejárselo. Eso funciona, sí, funciona. Entonces, para las técnicas puntuales de monetización y para preparar nuestros podcasts para monetizar, vamos a dividir las menciones en dos grupos. Menciones propias de cosas que tenemos nosotros para monetizar y que vamos a utilizar el podcast en este caso como medio o el mismo podcast como producto. Y menciones de terceros, ¿no? Que sería de empresas o de marcas o de otras personas o de otros podcasts, etcétera, etcétera, y por los cuales cobramos un precio por hacer la mención, evidentemente. El típico anuncio que todo el mundo cree que así se monetiza más, pero que no. Pero funciona. Pero sí, existe. Entonces vamos con el primer grupo, que son las menciones propias. Para nosotros lograr vender algo propio, primero hay que tenerlo. Yo sé que es evidente, yo sé que es un chiste de mal gusto, pero es de sentido común y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay personas que yo quiero vender en mi podcast. ¿Qué? No sé, pues no vas a vender hasta que no sepas. Tienes ya que tener algo. No puedes hacer una mención de algo que no tienes. He visto y para mí ha sido un error, es un error tremendo a personas con su podcast que hacen anuncio de un producto o servicio que viene pronto pero que no lo tienen. Espera próximamente tal cosa. Espera próximamente, estoy trabajando en tal cosa. Eso no es vender, eso no es, eso lo que crea, yo sé que crea expectativa y muy bonito y todo, pero el problema es que si tú te tardas en lanzar ese producto o servicio, el efecto wow o el efecto sorpresa o expectativa se va. Y las personas se cansan de escuchar la misma cantaleta de tú prometerles algo que no tienes. Si tú quieres monetizar con algo tuyo, antes de mencionarlo debes ya tenerlo listo. Te pongo un ejemplo. En mi podcast, Esto es Podcast, que es un podcast sobre podcast, que de hecho te lo dejo en esta tarjetita aquí arriba, en diferido, para que puedas acceder a algunos episodios de Esto es Podcast. Yo lanzo Esto es Podcast en octubre del año 2020 y yo decía, desde que lance el podcast voy a comenzar a hacer mención del curso que tengo, Crea un Podcast Nivel Pro, en creaunpodcast.com. Entonces, desde el primer día yo comencé a hacer mención del curso, pero el curso estaba listo. Estaba ya publicado en su plataforma con su precio, con su página de ventas, todo explícito, y yo comencé a vender desde el primer día el curso. Por cierto, un curso donde tú aprendes muchas más técnicas y profundizas en muchas más técnicas que estas para monetizar tu podcast, entre muchísimas otras cosas. Y de hecho está en creaunpodcast.com. Bueno, pues, ¿por qué me funcionó? ¿Por qué yo comencé a monetizar desde el primer día mi podcast? Porque ya tenía algo que ofrecer, ¿ya? Y claro, no fue automático, porque las personas que adquirieron el curso en creaunpodcast.com son personas que ya forman parte de mi comunidad y que vienen también de otros podcasts. Ya pasaron por la ruta del consumidor o ya me habían comprado membresías en otras academias que tengo. O sea, fue
rápido, pero no automático. Son personas que ya confiaban en mí, ya me conocían como experto en un área y al ver que ahora yo me quería desarrollar en esta área del podcasting, esta temática en particular, confiaron en mí, me dieron su voto de confianza y abrieron la tarjeta, la billetera y dijeron, yo te compro el curso. Pero no pudieron haber comprado el curso si no lo tenía. Por tanto, para ofrecer algo hay que tenerlo, primero. Número dos, ubicar en un espacio dentro de cada episodio del podcast para hacer la mención de ese producto o servicio. Tú puedes hacerlo encubierto, la venta encubierta, que realmente no se llama así, pero tú puedes hacer la mención dentro del contenido de tu podcast, no necesariamente hacerlo como una mención aparte o desligada del tema. Si lo que tú estás ofreciendo está alineado con los temas o el tema central de tu podcast, pues simplemente tú desarrollas tu tema y como he hecho yo en este momento que te acabo de hablar de que, mira, cuando yo lancé mi podcast, lancé mi curso que es tal, haces la mención. Ya ustedes se enteraron que yo tengo un curso online que se llama Crea un Podcast Nivel Pro en creaunpodcast.com, que es de pago y que yo lo lancé. Bueno, eso es parte de este contenido, pero a la vez es una mención también. También puedes utilizar una mención aparte del tema, pero tienes que definir un espacio dentro de tus episodios o de los episodios de tu podcast para anunciarlo. Los mejores espacios, sinceramente, son, uh, vamos a ver, optimizar, vamos a ver, preparar los espacios. Ok, los mejores espacios por experiencia son al inicio, en el pre-roll, que es antes de comenzar el podcast, o antes del tema central del podcast. Luego le sigue el mid-roll, que sería a mitad, justo a la mitad del podcast, pero eso es un poquito más invasivo, un poquito más molestoso, porque la gente está muy concentrada escuchando tu tema y de repente tú cortas la atención al tema para centrarte en una mención. No digo que no funcione, pero los que mejores funcionan están el pre-roll y el previo al tema central del episodio. Entonces tenemos pre-roll, previo al tema, tenemos el mid-roll y tenemos el post-roll. El post-roll es al final. Yo no recomiendo que al final se haga ninguna mención ni ningún llamado a la acción si quieres ofrecer algo que es de pago. Porque, mira, aquí yo te muestro, por ejemplo, una métrica que se llama el episode performance o el rendimiento de un episodio de uno de mis podcasts. Fíjate como aquí empieza arriba los plays, pero fíjate que a medida que se desarrolla el tema central, va bajando, va saliendo gente del episodio. ¿Lo ves? Entonces, al final del episodio o al terminar, incluso generalmente es al terminar el tema central del episodio, muchas personas abandonan el podcast. Ya, quizá no la mayoría, es cierto, pero hay un porcentaje importante que se va, por tanto no escucharían tu mención. Tú dirás, bueno, pero habrán menciones de esas que las personas se las saltan. Generalmente las personas se saltan las menciones si es la misma mención siempre, o si esa mención no agrega valor nuevo, o si esa mención solamente está prometiendo y no existe lo que tú mencionas. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, una academia de cursos y lo que hago como mención cada día es solo mencionar la academia sin mencionar que hay un curso nuevo, que hay lecciones nuevas, la gente se aprendió ya la mención. Ahora va a hablar de la academia, lo salto y lo saltan. Si yo estoy prometiendo que próximamente vamos a tener un curso, la gente dice, ok, cuando lo tengas avísame, mientras tanto yo salto. Y salta. Entonces, el mejor espacio para colocar la mención de eso que ofreces es al iniciar el podcast, el episodio o antes del tema central. ¿Ya? El pre-roll, aquí lo vemos, mid-roll y post-roll. Bueno, número 4, hay que promover cada uno de los episodios
que tienen esa mención, es decir, todos los episodios. Muchas personas tienen la idea también cuando hacen su podcast de que por el simple hecho de que su podcast esté en los principales podcatchers o reproductores de podcast, ya serán encontrables. Yo te voy a decir cuál es la realidad del podcast en ese sentido. Mira, cada día se publican 17,000 podcasts nuevos. La mayoría de plataformas de podcast en su portada no muestran más de 200 podcasts y los que muestra son los más populares. Quiere decir que detrás de las portadas de esas plataformas de podcast, el tuyo que acaba de salir no está, a menos que haya un segmento de nuevo y destacado, y eso es temporal. Y si no es popular, es decir, si no tiene suficientes descargas en tu locación, no va a aparecer en la portada. Por tanto, las plataformas carecen de una manera efectiva de la capacidad de descubrir nuevos podcasts. Lo que quiere decir que para que una persona llegue a tu podcast, tiene que usar el buscador de esa plataforma para buscar un contenido que le interesa y tú tener ese contenido. Buscar en Google o buscar en YouTube, los dos buscadores más potentes que hay, un contenido y encontrarse con el tuyo. O que alguien les recomiende tu podcast con el nombre de tu podcast y te busque, te encuentre y te escuche. Pero todo eso, que llegue la gente como sea que llegue, con cualquiera de estas maneras que llegue, tampoco garantiza que se van a quedar en tu podcast. Porque puede no gustarle, porque puede no responder a sus expectativas. Entonces, puede ser que tu podcast se enfrente a mucha gente cada día, lo encuentre mucha gente cada día. Aún así no es suficiente con estar en las plataformas con los episodios nuevos. Hay que tomar cada uno de los episodios que tenemos y hay que sacarlos de las plataformas y anunciarlos en otros espacios digitales y me atrevo a decir físicos. Si yo, por ejemplo, hago un podcast para psicólogos, te pongo otro ejemplo simplemente, para psicólogos y a mí me invitaron a un congreso de psicología, yo haría unos volantes para darle de manera manual a cada psicólogo en ese congreso para que escuche mi podcast. Absolutamente lo haría. Pero si no, en espacios digitales como grupos, por ejemplo, grupos de Facebook, grupos en LinkedIn o en LinkedIn. ¿Dónde más se pueden crear grupos? Grupos en Telegram que están funcionando bastante bien. Servidores en Discord donde yo puedo estar. Pero sobre todo que en esos grupos hayan personas interesadas en mi tema o que el grupo sea común, o sea, tenga afinidad con el tema central de mi podcast. Yo tengo entonces que hacer un ejercicio de promover mis episodios. Eso se llama hacer publicidad. Decirle a la gente, acabo de publicar un nuevo episodio, este es el tema o el título que vamos a trabajar en este episodio, quiero que lo escuches porque entiendo que te va a beneficiar por esto, esto y lo otro. Ponerlo ahí, hacer ruido, como digo yo popularmente, hacer ruido. ¿Por qué? Porque al hacer ruido yo me abro la posibilidad de no solo ser encontrable, sino de que el contenido encuentre a la gente también. Y que la gente diga, oh mira, estoy en el grupo, en este grupo de Facebook y me doy cuenta de que esta persona ha posteado un episodio que habla sobre tal tema y a mí me interesa ese tema. Déjame aprovechar, hacer clic para escucharlo. Entonces, si queremos hacer menciones para monetizar nuestro podcast con productos o servicios propios, tenemos que promover cada uno de los episodios de nuestro podcast. Sí o sí. Otro elemento importante que tenemos que lograr con el grupo de menciones propias es medir los resultados. O medir en este caso cuál es la conversión. Cuántas veces hay personas que pagan anuncios incluso en plataformas como Facebook Ads y no retornan esa inversión. ¿Por qué? Porque están tirándole el anuncio del episodio del podcast a que lo escuche todo el mundo. Sabemos que el error más común de las personas que empiezan un podcast es querer hacer un podcast para todo el mundo. Y eso es un error porque el podcast es para nichos. No es que no se pueda hacer un podcast generalista y para todo el mundo, pero no funcionan. No funcionan. Porque si yo tengo que escuchar un podcast que me interesó un episodio donde hablaste de tal tema, pero otro tema no me interesa a mí, pues simplemente yo puedo
ver la televisión, que también es para todos, escuchar la radio, que también es para todos. Una de las características que diferencia al podcast de otros medios es su manera de llegar a públicos que no están siendo atendidos dentro de un segmento de mercado. Entonces no es lo mismo que yo haga un podcast para amantes de los perros que haga un podcast para amantes de perros pastores alemán o de perros chihuahuas o de perros poodles. No es lo mismo. El que es para amantes de perros sí engloba a todos los amantes de perros, que son es mucha gente. Pero tal vez hay programas de televisión que hablan de eso también. Tal vez hay documentales en otros. Es decir, tu contenido general tan amplio va a competir con contenido general y amplio que viene incluso de medios tradicionales. ¿Quieres diferenciar tu contenido? Contenido más específico. Amantes de perros, pero dame una raza. O de perros por edad, si es que eso se puede. O por región. Perros que solamente pueden sobrevivir en lugares fríos. Eso sería un nicho que seguro que un medio tradicional no atiende, porque los medios tradicionales están apuntando a todo el mundo. El podcast, como funciona y lo que lo hace totalmente diferente a otros medios, es la capacidad de que esta persona habla de lo que nadie habla y está atendiendo una necesidad que yo tengo. Yo soy parte de una minoría que otros no me van a dar. Por tanto, eso hace que yo valore muchísimo más esa producción. Entonces yo tengo que medir resultados y en este caso conversión. Yo estoy haciendo un esfuerzo para hacer crecer las visitas a mi podcast, las reproducciones, que lleguen a más personas. Le estoy pidiendo a las personas que me ayuden a promocionarlo y demás. Todo esto muy bien. Pero dentro de cada episodio yo estoy haciendo la mención. Ahora, ¿cuánto estás convirtiendo? Ah, bueno, sigue siendo el mismo porcentaje de conversión, pero sigue aumentando la cantidad de suscriptores o de escuchas. Sí, pues quiere decir que aunque sea el mismo porcentaje de inversión, de conversión, perdón, es más dinero que estás ganando. Tiene que ser. Pues evidentemente tiene que ser. ¿Ya? Como te decía, si 1000 reproducciones o 1000 personas me traen 30 ventas, 2000 me tienen que traer 60 y sigue siendo el mismo 3%. Pero gano más. Eso quiere decir que debo seguir haciendo lo que hago, más allá de solo publicar mis episodios, o si no estoy creciendo, si no estoy vendiendo, tengo que desarrollar una estrategia para llegar a más personas, para mejorar la mención y demás, para convertir. ¿Lo ves? Y claro, todo esto también es importante que tú dentro de todo este ciclo de preparación optimices todo lo que hemos mencionado anteriormente, todo lo que he mencionado anteriormente. Es decir, vuelvas y repases. La mención la estoy colocando donde mejor funciona. Revisé las estadísticas, el rendimiento por episodio, porque no me está funcionando. El tipo de mención se parece más a un comercial de televisión o de radio, para cambiarlo y que sea más natural con mi voz. Lo que estoy anunciando, las personas entienden el valor que les agrega en sus vidas para que puedan entenderlo y entonces comprarlo. Esas personas que están escuchando mi podcast, ¿en qué fase de la ruta del consumidor se encuentran? ¿Cuáles son los contenidos que yo tendría que hacer en mi podcast para llevarlos a la otra fase dentro de la ruta del consumidor? Porque un podcast que comienza vendiendo porque sí, es decir, te voy a poner un ejemplo con el mismo podcast de Esto es Podcast. Si yo comienzo mi podcast, y ya lo dije, yo comencé a vender desde el primer día, pero yo a las personas, los contenidos que trabajo en estos podcasts, no son contenidos a medias, no son contenidos que te dejan con expectativa para que luego tú tengas que verte obligado a comprar mi curso. No, no, yo en este podcast, tú vas a aprender sobre podcast con mi podcast de manera gratuita, sin ningún tipo de problema, ¿ya? Ahora, si tú tienes la prisa de profundizar en los temas porque quieres lanzar tu podcast o quieres mejorar el que tienes, tú te compras el curso. Pero tranquilo, no tienes que comprármelo en el primer episodio, de verdad que no. Y no lo harás tampoco. Va a pasar un tiempo donde tú vas a generar confianza, donde me vas a validar como experto a mí, vas a entender que si yo con los contenidos gratuitos que te doy, ya tú puedes incorporarlo
al desarrollo o al lanzamiento de un podcast, pues entonces yo voy a comprar el podcast para acelerar el curso, perdón, para acelerar el proceso. De eso se trata. Cuando yo me doy cuenta de que estoy teniendo pocas ventas en lo que ofrezco, yo vuelvo para atrás en todos estos pasos y optimizo, reviso, mejoro, cambio lo que haya que cambiar, cambio el discurso si hay que cambiarlo, hasta comenzar a ver resultados para ver qué me funciona y qué no me funciona. ¿Ya? Hay personas que me han dicho, Robert, yo sinceramente no sé si vaya a monetizar mi podcast porque yo no sé vender o no me gusta vender. El tema de las ventas está muy estigmatizado. Entonces yo generalmente a esas personas les digo, bueno, mira, si a ti te molesta vender, entonces no vendas. Enamora. ¿Y de qué se trata esto de enamorar? Enamorar es que la mejor manera de tú ofrecerle algo a la gente es si eso que ofreces que tú quieres, de hecho, crear la percepción de valor que tiene, primero tienes que valorarlo tú. Es decir, yo tengo academias, yo tengo cursos, yo tengo infoproductos en general que vendo, pero yo creo mucho en que esos infoproductos que yo vendo, yo soy el primero que me lo creo. De verdad, tienen valor y de verdad te llevan a un objetivo si tú los llevas a cabo. Si tú haces los cursos, si tú te haces el curso, por ejemplo, en creaunpodcast.com, lo sigues al pie de la letra, haces tus estrategias, tu análisis crítico, lo que tú quieras, pero te pones a trabajar en función del material que está ahí, tú haces tu podcast. Y de hecho yo soy padrino de muchísimos podcasts que han salido de ese curso. Yo estoy convencido. Entonces yo no tengo que usar el discurso tradicional de la venta de compre ahora, llame ya y podrá adquirir un 2x1 en el curso. No, a veces lo hago, no, lo admito, ¿no? Porque me gusta. Yo simplemente tengo que, yo te puedo presentar testimonios de personas que han comprado el curso y de que tienen su podcast gracias al curso, que han ganado premios internacionales con su podcast por estrategias desarrolladas gracias al curso. Eso no es vender, eso es vender. Pero eso es enamorar. Pero para yo enamorarte a ti de que eso que yo vendo de verdad te sirve, yo tengo que estar convencido. Entonces nunca ofrezcas nada, ni un producto o servicio que tú no estés realmente convencido de que puede ayudar a las personas a cubrir una necesidad o un interés o un gusto. Porque no te lo van a creer. Ah, yo estoy vendiendo este curso. El curso es tuyo. No, el curso es de un tercero. De eso vamos a hablar ahora. Ah, bueno, pero el curso es bueno. Sí, no, es buenísimo. ¿Tú lo hiciste? No, no te creo. Ahora, el curso que yo vendo, que hice yo, que grabé yo, que estuve 20 horas produciéndolo, sudando, y que lo hice con todo el cariño del mundo y todas las técnicas que pude dar para que de verdad llegues a un resultado, yo estoy convencido de que te puedo enamorar para que lo compres. Aunque no te mencione la palabra cómpralo. Entonces, no tenemos que ser expertos en venta, tenemos que ser expertos en convencernos de que realmente tenemos algo bueno que ofrecer y decirlo, sinceramente. Miren, y decirlo en tu podcast. Imagínate que yo estoy grabando mi podcast ahora y diría, miren, yo quiero ofrecerles la oportunidad de que si ustedes quieren desarrollar técnicas para crear sus podcasts o mejorarlos, más allá de lo fácil, rápido y gratis de crear un podcast con el famoso Anchor, yo les tengo un muy buen curso con estrategias probadas, con técnicas que yo he desarrollado a lo largo de estos 6 años siendo podcaster, que funcionan porque a mí me han funcionado y le han funcionado a otras personas. Te puedo presentar casos y demás. Yo estoy convencido de que te puede ayudar. Así que si te interesa, tú evalúalo y si te interesa, ve a esta página web. ¿Ya? Entonces, eso es vender, honestamente, pero no es el discurso tradicional, monótono, aprendido, memorizado de la venta del vendedor de la calle, el que molesta. Señora, señor, pase por acá, déjeme mostrarle cómo su vida, ni prometiendo lo que no puedes prometer, ni garantizando lo que no puedes garantizar. Yo no te garantizo que comprando mi curso de creaunpodcast.com, yo no te garantizo que te vas a hacer un podcast, porque no es el curso lo que te va a dar el podcast, es tu trabajo. Ahora, el curso sí, yo te garantizo que te va a dar técnicas, herramientas y estrategias que funcionan
funcionan porque las personas que lo han comprado, la mayoría han creado sus podcasts. Y eso sí yo te lo puedo prometer. Ahora, si tú compras el curso y no llevas a cabo las herramientas y no haces uso de lo que yo te presento ahí y no haces nada, yo no te puedo prometer que por comprar mi curso vas a hacer tu podcast ni que lo vas a mejorar. Eso es evidente. Entonces, claro que necesitamos vender, pero no tenemos que hacerlo de la manera tradicional que la gente dice, ay, ahí va este a vender, déjame yo irme. Pero podemos hacerlo. Vamos al otro grupo, al grupo de los ads o de las menciones de terceros. Para anunciarnos con terceros, tenemos que preparar nuestro podcast. Tenemos antes que nada definir un método de facturación, que el método de facturación generalmente los que se usan son estos tres, que es el coste por 1000 o el costo por 1000 reproducciones de uno de los episodios o de los episodios de mi podcast. Está el CPC, que es el costo por clic, y está el CPA, que es el costo por adquisición. Vamos a rápidamente describirlo. El CPM son 1000 reproducciones. ¿Cuánto cuestan 1000 reproducciones o descargas de tu podcast? Si tú dices, bueno, 1000 descargas de mi podcast van a costar $40. Entonces, si yo te pago $40, si yo te pago una mención en tu podcast para que llegue solo a 1000 reproducciones y llega a 1000 reproducciones solamente, yo te pago $40. Si llega la mención a 2000 reproducciones, tengo que pagarte $80. Y así cada 1000 reproducciones, 40 más 40 más 40 más 40. ¿Ya? Pero si el episodio, en vez de llegar a 1000 reproducciones, llega solo a la mitad, a 500, entonces como el CPM es de 40, yo te pago la mitad también, que es 20. ¿Ya? Otra manera es que el anunciante o la marca me dé si es un producto digital o si es un registro o si hay una página web o un enlace que yo puedo ofrecerle a las personas. Pues entonces yo hago la mención y hago la mención de que hay un enlace de esa compañía para que tú puedas adquirir su producto o servicio. Yo te cobro por cada persona que hizo clic en el enlace. Ese es el CPC o costo por clic. Entonces yo puedo definir, mira, yo te cobro en vez de por CPM, yo te cobro por clic. Y tú me tienes que pagar $60, por ejemplo, por cada clic. Por tanto, si 10 personas de la mención que escucharon en mi podcast hacen clic en el enlace que yo les facilité, tú tienes que pagarme $600. ¿No? $600. ¿Mm? Y hay otra forma que es el CPA, el costo por adquisición, que es, bueno, de las personas que compren a través de la mención que yo les doy, tú me vas a dar, por ejemplo, un enlace de afiliado y tú me vas a dar una comisión por la venta de esa adquisición, de esas compras. ¿Ya? Entonces el CPA funciona muy bien con programas de afiliados que no necesariamente tienen que ser acuerdos directos con marcas, porque tú te puedes inscribir en el programa de afiliados de Amazon, de Audible, de SiteGround, de otras empresas de hosting y tú hacer la mención de que tú cuando vas a hacer tus páginas web utilizas este hosting y para los interesados les dejo un enlace con un descuento. Las personas van a ese enlace, compran el hosting y a ti te dan un porcentaje de comisión. Los CPA funcionan muy bien o funcionan generalmente con programas de afiliado, a menos que se haga un acuerdo directo con la compañía. Popularmente de estos tres, el que más se utiliza también es el CPM. Primero el CPM y luego el CPA. Y tenemos personas, podcasters como John Lee Dumas, como Pat Flynn, que tienen CPMs de, por ejemplo, $120 por cada 1000 reproducciones, pero imagínate que un episodio puede tener 20,000 reproducciones. Entonces calcula ahí 20 por, o 20,000, no, 20,000 no, 20 por 120. Y ese número se lo ganan por episodios. ¿Ya? Pero claro, para ganar vía CPM, CPC o CPA hay que tener suficientes descargas para que esos porcentajes sean importantes, ¿ya? Pero hay que definir el método de facturación. Bueno, yo voy a preparar mi podcast para cobrar menciones por CPM o por CPC o por CPA,
¿ya? En anuncios o menciones de terceros. También es importante, déjame ver si se me quedaba aquí, no, crear un dossier o un media kit. Yo estoy preparando una plantilla para nuestra comunidad en Discord. Por cierto, si no te has unido a nuestra comunidad en Discord, te dejo el enlace debajo de este video. Si no, vas a podcasters.pro y te registras y nos vemos dentro. Voy a entregarles a todos los miembros de nuestra comunidad de manera gratuita, sin costo, una plantilla para crear el dossier o el media kit de tu podcast. Pero si quieres hacerlo por tu cuenta, aquí tienes los elementos que yo entiendo que debe tener un media kit o un dossier para presentarlo luego, ese documento, en un PDF generalmente, a las marcas o empresas interesadas que tú quieres que paguen menciones en tu podcast. Debe tener la categoría del podcast, el segmento o el nicho de mercado que atiende, cuál es el público objetivo y dentro del público objetivo cuáles son los datos demográficos, características, nivel socioeducativo, nivel de ingresos, estatus social, entre otros elementos que tengan que ver con el público al que tú atiendes, el promedio de reproducciones o descargas, preferiblemente certificadas por la IAB. Porque si vamos a hablar con marcas, quizás esas marcas necesitan que esas métricas estén garantizadas y que no sean inventadas. Entonces, lo que yo te recomiendo para tener métricas certificadas por la IAB es alojar tu podcast en un alojador que tenga la certificación de IAB, que hay varios. Necesitas calcular el nivel de engagement o compromiso que tiene tu podcast frente a tu público. ¿Qué quiere decir el engagement? El engagement quiere decir es una fórmula, mira, te la digo rápida. El engagement se mide sumando, escucha bien, sumando los comentarios que tienen los episodios de tu podcast más los me gusta, más cuántas veces han compartido tu podcast en una plataforma en particular. Te voy a poner el ejemplo de iVoox, que te da el espacio de tu poder tener me gusta, tener comentarios. No puedes ver cuántas personas lo compartieron, pero puedes tener comentarios y puedes tener me gusta. Tú sumas cuántos comentarios tengo más cuántos me gusta tengo. Ay, ya se me olvidó la fórmula, yo la tengo por aquí. Lo multiplicas, lo divides, perdón, entre la cantidad de suscriptores y lo multiplicas por 100. Eso, creo que me acordé, es una regla de 3 y eso te va a dar un número en porcentaje. Ese porcentaje es tu porcentaje de engagement o el número o el nivel de compromiso que tienen las personas que te escuchan con tu podcast. Eso es un dato que tiene que estar calculado o promediado en el dossier, en ese PDF que vas a presentar a las marcas para que se interesen en anunciarse en tu podcast. También tienes que decirles en el dossier cuáles son los espacios publicitarios disponibles que tú tienes en tus episodios y dónde entrarían esas menciones, y el precio puede variar por el espacio publicitario. Es decir, un pre-roll debería costar mucho más alto, un CPM en un pre-roll, es decir, al inicio de un episodio debe ser más alto porque es mucho más efectivo que en un mid-roll, que a la mitad del episodio. Y el mid-roll debe ser más alto en precio que el post-roll, que es al final del episodio. ¿Por qué? Porque es evidente, al inicio más personas escuchan el episodio, a mitad hay un poquito menos y al final hay todavía menos. Entonces, cada colocación, cada espacio publicitario dentro del episodio de tu podcast debe tener un precio diferente en CPM, por ejemplo, en el tema, en ese tipo, ¿no?, de formato para cobrar. Eso debe decirlo el dossier de tu podcast, ¿ya? Lo siguiente que tienes que hacer para entonces preparar tu podcast o ya comenzar a tener menciones de terceros es contactar con las marcas y patrocinadores que te interesan. Yo te sugiero que esas marcas y patrocinadores sean afines a la temática de tu podcast y que sean afines al interés que tiene tu audiencia en los temas de tu podcast, ¿ya? Entonces, ¿qué tú le vas a enviar cuando contactes? Tú le vas a escribir un correo presentando tu podcast, haciéndole saber que tu podcast atiende a un nicho dentro de un segmento de mercado que tiene que ver con esa marca, y presentas el dossier y le envías en PDF ese documento para que ellos lo revisen, y en el documento necesariamente tienen que estar tus datos de contacto para que ellos te den el visto bueno o no, ¿ya? Contactar con la marca, preparar
luego que la marca te da el sí, preparar la mención, que puede ser grabada o se puede hacer, no improvisada, puede ser leída, pero puede ser en directo, en la grabación. Yo preferiría simplemente grabarla, a menos que esa mención te exija la marca que sea diferente, que sea espontánea y natural, porque quizás la marca te dice, esto es un curso que estamos vendiendo, te vamos a dar entrada al curso para que tú lo hagas primero, para que cuando tú nos menciones con propiedad. Venga, pues vamos a hacerlo. ¿Ya? Preparas la mención, colocas la mención en cada episodio donde te están pagando para colocarlo, promueves el episodio porque mientras más descargas tiene tu episodio, más vas a cobrar en un plazo de tiempo. Si tú dices mi CPM va a costar a $40 cada 1000 reproducciones en una semana de publicación de ese episodio, en esa semana vuélvete loco y trata de llegar a 50,000 descargas. Y calcula ahí cuánto te van a pagar a final de esa semana. ¿Ya? Si es por CPM, por ejemplo. Si es por CPC también. Mientras más clics, más te pagan. Si es por CPA también, porque mientras más compran, más ganas tú por comisión. Hay que promover ese episodio o esos episodios donde está esa mención de tercero. Por el hecho de que tú tengas descargas estables de tu podcast, no te conformes con que, es que ya yo tengo 2000 descargas por episodio y con eso yo monetizo y me gano tanto. Si tienes anuncios de terceros y te van a pagar por resultado, trata de duplicar, triplicar y hasta cuatruplicar esas descargas para que ganes más. Incluso el mismo anunciante o la empresa o la marca se dará cuenta de tu esfuerzo adicional y va a querer seguir pagándote. ¿Por qué? Porque me trajiste más de lo que yo esperaba que me trajeras. Eso se llama ROI, retorno de la inversión en español. Promuevo el episodio, mido los resultados a través de mi alojador que me dé las métricas de esas reproducciones geolocalizadas preferiblemente y demás para hacer un informe en PDF, entregarle un documento en digital a esa marca para que constate, recuerda que están certificados por la IAB, para que constate a través de ese informe de que se cumplió el objetivo y de que por tanto, por la cantidad de reproducciones que tuve, por la cantidad de clics o por las personas que compraron tu producto, tú me tienes que pagar tanto. O sea, el informe es lo que constata y dice, tienes que pagarme. Y si la mención no funciona como se querría, o pues entonces optimizar todo lo anterior. Mejora nuevamente. Que ninguna marca quiera anunciarse conmigo. Sigue buscando marcas. Que si de 20 una te dice que sí, bueno, si con esa una tú te puedes ganar $1,000, $2,000, $3,000, sigue buscando 20 más para que una te diga que sí. Y cuando tú llegues a 500 y de esas 500 solo 10 te dijeron que sí y cada una te generó $2,000 o $3,000, tú estás viviendo del podcast. Oh, no. ¿Ya? Mejora la mención. Si tú entiendes que en ese primer episodio donde hiciste la mención no tuviste una buena conversión, entonces mejóralo. Hazlo más natural, revisa, pregunta a tu comunidad. ¿Ya? Muévelo de lugar. Quizás tú lo pusiste en el mid-roll, ponlo en el pre-roll, muévelo o menciónalo antes del tema. A mí me funciona siempre antes del tema. Colócalo en otro sitio. Mejora la promoción otra vez y vuelve y mide. Esto se vuelve en un ejercicio cíclico. ¿Ya? Te recuerdo lo que dije al inicio. La base de la monetización en el podcast descansa en la comunidad. La comunidad es el espacio donde se reúnen las personas que te han validado como experto en tu podcast, que les interesa la temática de tu podcast y que creen y confían en ti. Y ellos son los que van a abrir su cartera para pagar lo que sea que tú ofrezcas o las menciones de otros, siempre y cuando necesariamente ellos perciban que hay un valor detrás de eso que van a adquirir. ¿Ya? Entonces, a trabajar en eso. En mi caso particular, ya para cerrar, te cuento que yo monetizo de diferentes maneras mi podcast. Monetizo con mis 3 academias. No solamente tengo el curso, Crea un curso nivel pro en creaunpodcast.com. Tengo la Academia Kaizen, que es una academia de desarrollo personal con cursos de psicología.
Tengo otra academia que es LearnSubMe para las personas que quieren crear y lanzar su negocio online. Tengo la academia entre pareja para personas interesadas en desarrollarse en sus relaciones de pareja. Tengo un servicio de auditoría para podcast. Yo sé que es mucho y tú dirás, pero si cualquiera gana dinero con tantas cosas. Bueno, la verdad es que este año yo estoy simplificando y estoy eliminando uno que otro proyecto, pero lo que te quiero decir es que yo, en mi caso particular, no monetizo con externos. Yo hago menciones de cosas propias y el resultado de mis proyectos no es más que responder a problemas y necesidades que han tenido mi audiencia a lo largo de todos estos años, y yo cada vez que veo un problema me invento una solución. Luego voy desechando algunas, luego unas me dejan más dinero que otras, unas son más sostenibles que otras, lo voy considerando, pero yo personalmente monetizo con productos y servicios online, con negocios online que responden a la necesidad, oye, ¿de qué? De mi comunidad, de mi comunidad. Así que espero que estas técnicas te hayan servido. Ya sabes, ya te diste cuenta al llegar a este punto que monetizar un podcast no es algo mágico. Monetizar, como no solamente un podcast, un negocio, cualquier cosa de manera seria y de manera estable necesita prepararse, necesita que se haga un esfuerzo. Así que vamos a trabajar más allá de lo que ya hacemos con nuestro podcast y vamos a preparar nuestro podcast para comenzar a monetizar. Así que te agradezco estar aquí. Cualquier pregunta me la puedes dejar debajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao. No se me vayan. Yo hago esa salida